Todo comienza donde vemos una chica con el cabello rubio la cual se percata y sorprende por algo. Pues resulta ser que ésta estaba asustada y terminó por alguna extraña razón congelada. Tiempo más tarde, ésta se encontraba en el hospital siendo acompañada por un chico el cual que le decía que a ella, chica, siempre le gusta ir en su contra, pero ya no importaba cuán odiosa ésta sea. Ya no era divertido estar sin ella. Comentaba que de hecho le ha ocultado que ella no era la única de su familia que ha despertado poderes psíquicos. Este comentó que su hermano, o mejor dicho, él ya también lo hizo. Su habilidad era despojar, que le permite despojar a otros de sus poderes y convertirlos, bueno, en forma de cuentas. Al parecer el protagonista utilizó su habilidad con su hermana. Utilizó su habilidad de desmontaje de energía, habilidad la cual le presentaba la esfera de la habilidad de su hermana como una bola de energía la cual le mostraba un sistema frente a él. Le decía el nombre, el cual era choque mental. La descripción, esta enviaba una onda de choque mental para atacar al enemigo. La evaluación es que aunque ahora era más débil, aquella era la habilidad de su hermana y tenía un significado especial. El prota se sorprendió, pues esta es una habilidad de nivel D. Comentó que así la habilidad de Fei Fei hubiese sido más fuerte, no habría podido bloquear, bueno, el error de Li Kangyan y se habría convertido en una escultura de hielo en segundos. Pero se preguntó que si fue realmente un error cuando Fei Fei estaba tan lejos. De pronto el protagonista escucha a alguien quien gritaba que otra persona estaba matando gente, pero salvó a muchas otras. Decían que siente mucho su pérdida, pues fue una coincidencia que Yan Xiao estuviese en la tienda. Se trataba de dos personas discutiendo. Un tipo con un maletín comentó que no querían que aquello ocurra, pero los héroes no son dioses, estaban haciendo todo lo posible para luchar en contra de las bestias y los criminales, y habrá momentos en los que estos fallen como humanos que son. Al parecer se trataba de los padres de nuestro prota y su hermana. Estos se encontraban recibiendo un dinero, o bueno, un contrato al cual le ofrecía dinero para quedarse en silencio por el error de los héroes que causó que su hermana estuviese en coma. Los padres simplemente decían al abogado que no aceptarían aquel dinero, pero los mismos padres se molestaron al ver que el protagonista sí recogió el contrato. Le preguntaban que qué hacía, que si acaso iba a cambiar la vida de Fei Fei por dinero. Pero el protagonista le comentó a su padre que Fei Fei ahora estaba en estado vegetal y necesitaban más dinero para mantener su equipo de soporte vital. Los padres quedaron en silencio, no dijeron más nada, y tomando el contrato el prota comentó al abogado que aceptaría el contrato, sin embargo le gustaría poder añadir una condición. Y es que espera que el perpetrador, el héroe llamado Glacier Hiro, pueda disculparse con su familia cara a cara. El abogado comentó que aquello estaba bien. Sin embargo, preguntó que si estaba bien que lo hiciera él a favor del héroe. O sea, él pediría disculpas mientras el héroe simplemente ni siquiera se entera. Pues la compañía Kunkan Broker también daría una disculpa oficial, pero el prota comentó que quiere que el héroe vaya allí a darla en persona. El abogado comentó que bueno, lamentaba mucho lo que pasó, sin embargo no se podía organizar libremente el itinerario de un héroe de clase A. Pues al propio Glacier Hiro le habría encantado ir a disculparse, pero estaba demasiado ocupado luchando para ir en persona y estos estaban dispuestos a pagar 100.000 monedas extras o de estrella azul adicional. El protagonista aceptó los 100.000 extras diciendo que ya firmó con su nombre, cuya cosa le gustó al abogado. Vemos cómo después del abogado salir del hospital hablaba por teléfono comentando que estaba hecho y solamente tuvo que darle 100.000 monedas extra de estrella azul. El héroe hablaba por teléfono con aquel abogado comentando que solamente 100.000 era bastante poco para él, un pellizco en su pierna. Decía que aquella vez hizo un buen trabajo y le pediría a su asistente que lo llame más tarde para una compensación. El abogado comentó que era muy amable,
Y después de colgar comentó que los héroes son simplemente impresionantes, pues quisiera ser capaz de despertar un poder también. Tiempo más tarde, mirando a su hermana vegetal, el protagonista comentaba a Fei Fei que espera que no le culpe por firmar aquel contrato, pues conoce la situación de su familia pobre, pero no debía preocuparse, el prota descubriría la verdad del asunto, y no cree que aquello que pasó sea un error. Comentaba que algunas personas con habilidades realmente no merecen ser llamadas héroes, y él se encargaría de corregir el mundo. Nos cuentan que el protagonista se llama Yang Shi, era un periodista en práctica, y la persona que fue herida accidentalmente por un héroe de clase A y quedó en estado vegetal era su pequeña hermana Yang Fei Fei. Se mudó de casa de sus padres para facilitar sus planes futuros. Al parecer vivía en la comunidad de Minchue. Vivía en un departamento con varias chicas, específicamente 3. Una de ellas se presentó como Ding Lan, la otra se llamaba Xiao Ai. Sin embargo, faltaba una compañera de cuarto que no había regresado aún. Ambas preguntaron su nombre y tras presentarse como Yang Shi, la chica comentó que es raro que reciban un nuevo compañero ese día. Y le preguntó que así que por qué no se reúnen todos y hacen una reunión. La otra chica, Xiao Ai, comentó que iba a estudiar para sus exámenes de tercer año y tenía que ir a la biblioteca esa noche, así que ellos podían hacerlo, refiriéndose a la reunión, por supuesto. Pero el protagonista pidió disculpas comentando que se acaba de mudar y estaba un poco cansado, así que quería tomarse primero un descanso, dejando sin palabras a las chicas para solamente entrar en su habitación y recostarse en su nueva cama. Mirando su teléfono celular, el protagonista comentó que el video del héroe luchando contra la bestia fue un gran éxito, pero comentó que también hay muchas explicaciones en un video sobre las habilidades. En algún momento de la trama empezaron a aparecer portales negros de forma aleatoria y repentina en aquel mundo, a través de las cuales descendieron bestias al planeta Tierra. Y solo se puede, evitar que el planeta sea invadido por completo por aquellas bestias alienígenas, confiando en los héroes profesionales. En algún momento, estos comenzaron a ser llamados héroes, pues para evitar que utilicen las habilidades indiscriminadamente, se creó la ley de habilidades, la cual estipula que solamente aquellos que hayan obtenido el certificado de héroe profesional puedan utilizar sus habilidades. De lo contrario, serían gravemente castigados. Mirando el video del héroe de hielo peleando con la bestia alienígena, el protagonista comentaba que aquel era el video de la batalla del héroe el día que Fei Fei salió herida. Y tras bloquear su teléfono, simplemente comentó que de momento no ha encontrado nada sospechoso, por lo que al día siguiente lo miraría detenidamente. Pero de pronto se percató de que eran las 2:30 AM. Debía arreglar todo para trabajar al día siguiente. Y cuando salió a lavarse los dientes, se percató de la tercera compañera. Al parecer estaba un poco borracha en el pasillo. El prota claramente sabía que se trataba de la tercera de la cual las otras dos hablaron. Esta chica, al parecer, estaba un poco sonrojada. El protagonista, de manera amable, la saludó con un simple hola. Pero estaba muy mal del cuerpo como para responder y le comentó a nuestro protagonista que si no le importa utilizaría el baño primero. Sin embargo, la misma dejó la puerta abierta, dejando ver a nuestro protagonista que estaba vomitando, para luego quedar recostada en la poseta o el retrete. El protagonista le preguntó que si acaso estaba bien o necesitaba ayuda. Sin embargo, debido a cómo está la cosa en el mundo, el protagonista pensó que era mejor no tocarla. Así se evitaría problemas. Rápidamente tocó la habitación de otra de las chicas pidiendo disculpas a la hermana Dean. Esta comentó a nuestro protagonista que si todavía estaba despierto a esa hora, pero el prota rápidamente respondió pidiendo disculpas por molestarla, pero le explicó que la otra chica estaba toda ebria en el baño, preguntando que por qué no la ayuda, pues después de todo era otra chica y él un adulto, por lo que podría ocasionar malentendidos si él la ayudaba. La señorita Dean comentó que debía dejarla así, pues no era su primera vez, era tarde, tendría que ir a trabajar al día siguiente temprano, al igual que el protagonista, por lo cual ya debería estar dormido.
Así fue como el protagonista simplemente fue ignorado y la señorita Dean en su cara cerró la puerta. El protagonista se acercó a la otra chica y le preguntó que si podía levantarse. Pidió disculpas por adelantado, diciendo que no debía tomar mal lo que haría. Este simplemente la cargó en sus brazos, pero su habilidad se activó, mostrándole que aquella chica tenía la habilidad de overclocking cerebral, cuya cosa sorprendió al protagonista, pues aquella es una habilidad de nivel F con el nombre overclocking cerebral. La introducción es que en poco tiempo el cerebro alcanza un estado de overclocking, lo que mejora enormemente la potencia de cálculo del cerebro. Y un comentario de la habilidad es que es una habilidad muy prometedora, pero el propietario parece no darse cuenta de que tiene poderes. El prota comentó que supone que tiene momentos en donde es súper inteligente, pero cree que es por casualidad. Esta debe ser muy buena estudiante, pero el protagonista simplemente le arrebató su habilidad comentando que se quedaría con su poder y la compensaría después. Y tras robar la habilidad de la chica, comentó que se pregunta cuál será el efecto de aquella capacidad de overclocking cerebral cuando se combine con los poderes de Fei Fei. Y ya estando en la sala del departamento sacó la habilidad de overclocking cerebral y shock mental. Aprovechando que estas dos son habilidades mentales, las fusionó. Y tras fusionarlas, el sistema le comentó que la fusión de habilidades fue completada con éxito. Ahora esta era una habilidad de nivel D+. El nombre era Super Cerebro y la descripción es que la carga mental activa puede mejorar drásticamente la capacidad de cálculo y deducción del cerebro. Esta es un arma de doble filo, así que el prota debe utilizarla con precaución. El prota comentó que si usa eso para volver a ver el video en donde sale herida su hermana, quizás logre encontrar algunas pistas. Y ya, siendo de día, el protagonista despertó tras escuchar su puerta siendo tocada. Este quedó un poco sorprendido tras percatarse de quién era, pues se trataba de aquella chica la cual ayudó la noche anterior. Esta comentó que fue a devolverle el abrigo y le agradeció por lo de anoche. Su nombre era Lin Naishui. El prota pensó que resultó ser la chica borracha de anoche. Pensó que no parece ser mala persona y le comentó que estaba bien, que no había problemas, presentándose así rápidamente como Yan Shi. El prota pensaba que ahora que recuerda, la noche anterior le quitó su habilidad, pero ella en primer lugar no sabía que la tenía. Y le comentó a la misma que ella, que cómo se sentía, que si acaso hay algún problema con su salud o algo por el estilo. Pero para tranquilizarlo, la misma le comentó que no tenía que preocuparse ya que estaba acostumbrada a ese tipo de situaciones. El protagonista comentó que supone que entonces todo estaba bien, cuando de pronto un gordo entró allí, al apartamento, llamando a Lao Shan, sorprendiéndose debido a que la misma vivía allí. Sin embargo, aquel tipo se conmocionó al percatarse de que el viejo Yang estaba teniendo una relación y no le había dicho. Al parecer aquel gordito era amigo, en realidad de nuestro prota, quien le respondió que no debía decir tonterías, pues el nombre de aquella chica era Lin Naishui y era una compañera de piso en el departamento. Aquel tipo no supo qué responder, pero pensó que ya que tenía dinero podría alquilar todo el piso. De inmediato comenzó a arreglarse y se presentó con la señorita diciendo que su nombre era Fan Pen. Era miembro de la facultad y colega del viejo Shang. Y tras perder las formalidades, el gordito comenzó a decir a Naishui que este era un psíquico y su habilidad psíquica era tomar fotografías con sus propias manos. Si quería, podría tomarle hermosas fotos. Pero intentando alejarlo, el protagonista le comentó que Fan Pen fue a recogerle para ir a la oficina del periódico, así que tenían que marcharse. El gordo le comentaba a nuestro prota que aún no terminaba, decía que debía dejar de andar tan apurado. Pero tras lograr evadirlo, el protagonista se encontraba en el periódico Lucan, mirando en su computadora con detenimiento el video de la pelea de aquel tipo el cual congeló con su... Ya estando allí, el protagonista se encontraba mirando con detenimiento las imágenes de la pelea de aquel héroe que congeló a su hermana, cuando de inmediato inició la deducción con la habilidad de Super Cerebro. Este detalló cada frame y se percató de un pequeño movimiento extraño, cuando de pronto fue interrumpido por su amigo
Pen, quien le comentó que cómo podría conseguir una chica cuando no toma la iniciativa para acercarse a ellas, y no cualquiera, sino alguien como Naishue. El amigo le comentó que si no aprovechaba la oportunidad, él lo haría. El prota comentó que solamente son compañeros de piso, no tenía que pensar mucho en ello, pero su amigo comentó que era un gran paso. Bueno, de compañera de piso a compañera de cama era fácil llegar y que si no entendía le dice y él le enseñaría. Pero de pronto vemos como alguien gritaba que una bestia apareció. Mirando por la ventana, el gordito quedó conmocionado, pues afuera del edificio había una bestia asesina de un solo ojo, la cual comenzó a destruir la ciudad. Era una bestia gigante, una bestia extraña. Cuando de pronto un comunicado sonó en la ciudad, era una catástrofe de nivel B y se invitaba a los ciudadanos a evacuar al refugio más cercano, pues los héroes serían enviados de inmediato. Al sitio no tardó en llegar una persona al parecer bastante rápida, un héroe, el cual comentó a los ciudadanos que ya no debían temer, pues con él ahí definitivamente no dejaría que la ciudad de Lucan sea destruida. La gente comentaba que era el héroe de clase B, Super Chili, y estaba allí para salvarles. Cuando aquella bestia se lanzó al ataque del héroe Super Chili, el gordito miraba entusiasmado desde la ventana comentando que aquella bestia asesina de un solo ojo no solamente tiene una poderosa defensa, sino que también tiene un altísimo nivel de habilidad cuerpo a cuerpo, pues con esa cantidad de tentáculos se vuelve difícil acercarse a ella y quizás Super Chili no pueda vencerlo, pero él ya tenía su habilidad de cámara con las manos preparadas. Cuando de pronto, se percató de que el protagonista desapareció bastante rápido. Mientras él decía que era más habilidoso que una persona promedio y era hora de que se gane alguna comisión con su habilidad. Otra heroína apareció, la heroína Mariposa Infernal de clase C, preguntando a Super Chili que se necesitaba ayuda. Él mismo le comentó que llegaba justo a tiempo. Detendría a la bestia y ella se encargaría del ataque, orden la cual la Mariposa Infernal siguió. En un programa en vivo ya se encontraban transmitiendo la pelea. El presentador de aquel en vivo, Hejui, daba la bienvenida a todos los espectadores, comentando que le gustaría empezar hablando un poco sobre Super Chili. Era un héroe de tipo cuerpo a cuerpo y se dice que era un auténtico ladrón cuando empezó. El segundo presentador, Mao Juan, preguntó a su compañero Hejui que si acaso podía decirles por qué estaba empezando resaltando aquel punto sobre él. Hejui comentaba que cree que es obvio, pues su habilidad requiere que come un tazón de fideos con chile para activarse, por lo que normalmente es después de que los otros héroes hayan consumido la mayor parte de la fuerza de la bestia que él asalta para tomar la cabeza. Mao Juan comenzó a reírse diciendo que como era de esperar de una guía del señor G, siempre dice lo que piensa. El señor G simplemente comenzó a toser diciendo que era suficiente, debía seguir viendo la batalla con todos los espectadores. Vemos como Super Chili peleaba contra aquella bestia cuerpo a cuerpo, y ya después de haberla tumbado, la Mariposa Infernal pidió a Super Chili hacerse a un lado. Esta preparó todo su poder para atacar, y sin pensarlo dos veces lanzó una poderosa flama en contra de aquella bestia de un solo ojo. Los presentadores comentaban que al parecer la bestia había llegado a su fin cuando Hejui corrigió a su compañero diciendo que no, pues no necesariamente. Mao Juan preguntó a Hejui que a qué se refería. Hejui explicó que las bestias alienígenas también son sabias y no ve ningún rastro de tensión en aquella bestia asesina de un solo ojo. Después de que las llamaradas lanzadas por la Mariposa Infernal se disipasen, aquella bestia alienígena de un solo ojo se levantó como si nada. Super Chili decía que no era posible. Aquel tipo había mutado y tenía un caparazón resistente al fuego. La Mariposa Infernal maldecía diciendo al señor Chili que si podía contenerlo un poco más, pues los demás héroes tardarían en llegar. Pero Super Chili simplemente se quedó en silencio.
recordando cómo le decían que había llegado al límite de su carrera como héroe y que si quería abrirse paso para convertirse en una estrella de la compañía de primer nivel, no podía permitirse perder, pues si fracasaba y toda su popularidad cae, la empresa empezaría a darle sus recursos a los más jóvenes. Motivado con esto, Super Chili pensó que no podía dejar que los demás héroes se llevasen la cabeza de aquella bestia, pues no perdería su puesto en la compañía y no permitiría que los demás se lleven sus recursos. Pero vemos a nuestro protagonista, quien se encontraba cerca de aquella batalla. Super Chili se metió algo a la boca. El protagonista, mirando esto, se preguntó que si acaso cree haber visto aquella pastilla azul que Super Chili consumió antes. De un momento a otro, la bestia alienígena tomó a la mariposa infernal con uno de sus tentáculos. Esta simplemente pedía ayuda a Super Chili, y en el en vivo la gente comenzaba a burlarse. Decían que 3 vidas, 3 tontos. Era un conocimiento común que Super Chili solamente tiene 15 minutos de poder. Decían que debía ir a rescatar a la mariposa infernal. También decían que si todavía fuese un héroe, habría eliminado a aquel monstruo de un solo golpe. Acusaban al pobre Super Chili de ser un falso héroe. La mariposa infernal al parecer estaba a punto de perder la vida. Esta decía que no quería perder su vida cuando de pronto uno de los tentáculos con los cuales atrapaban a mariposa infernal fue destruido, hiriendo gravemente a la bestia. Se trataba de Super Chili, quien después de ingerir aquella píldora azul se volvió mucho más rápido y fuerte. Este salvó a la mariposa infernal, cuya cosa sorprendió a los presentadores Mao Juan, quien decía que la forma de batalla de Shug-Nei Super Chili duraba originalmente solo 15 minutos, y en aquella oportunidad realmente se abrió paso, era aún más fuerte que antes. Decían que nunca se es tarde para ser un héroe. Por otra parte, su compañero Jehui comentaba que fue una pequeña sorpresa. De pronto la bestia de un solo ojo atacó a Super Chili. Y tras aquel ataque masivo, Super Chili al parecer lo bloqueó con gran velocidad y simplemente le preguntó que si acaso aquello era todo. Y utilizando su habilidad del golpe violento, Super Chili impactó en la bestia de un solo ojo, ataque con el cual la atravesó, derrotando a la bestia por completo, y todo por no querer perder sus recursos, y gracias a la ayuda también de aquella píldora que consumió. Pero de pronto, los efectos adversos de aquella píldora no tardaron en aparecer. Super Chili tuvo una hemorragia interna. Este cayó al piso arrodillado, y cuando la mariposa infernal se preocupó por él, se percató de que su cara ya no era la misma. Parecía una bestia. Claramente aterró a la mariposa infernal, quien simplemente gritó. Le preguntó preocupada que qué le pasaba. Super Chili intentaba disipar y controlar aquel poder. Después de un rato, este comentó que todo estaba bien y que aquello fue un poco exagerado. De pronto, de esa manera, todo el mundo comenzó a aclamarlo como un héroe. Decían que Super Chili era el mejor. El protagonista, por otra parte, analizaba la situación comentando que parece que ha terminado por lo que terminaría. A ordenar la información, pero inesperadamente este ya había visto aquella píldora azul. El prota volteó a mirar a la bestia de un solo ojo derrotada y el agujero que le había dejado Super Chili. Pero la bestia de un solo ojo no perdió la vida por completo. De su cuerpo salió una versión miniatura de la misma, la cual se lanzó en dirección de nuestro prota. El prota pensó que sus defensas físicas y elementales son tan altas y los ataques mentales pueden ser su debilidad. La bestia de un solo ojo decía que cuando tenga a un anfitrión y recupere su energía, buscaría a ese superhéroe Super Chili y se vengaría. Cuando de pronto vio a nuestro prota, comentó que ese joven humano no se veía mal, por lo que él sería su anfitrión, sería devorado por ella. Pero el prota preguntó que si acaso aquella bestia se estaba ofreciendo a él voluntariamente. Así que él comentó que estaba bien, por supuesto quería el poder de aquella bestia alienígena de un solo ojo, activando su ataque mental. Este simplemente la mandó al otro mundo.
La mariposa infernal se percató de que muy cerca alguien estaba utilizando una habilidad. Pero volviendo con el protagonista, quien tomaba el cuerpo de aquella bestia comentaba que afortunadamente era solamente un clon débil, pues de lo contrario, aunque su debilidad sea mental, su ráfaga mental D+, no podría eliminarla. Pero utilizando el desmontaje de energía, el protagonista logró quitarle a aquella bestia la habilidad de nivel B, la carcasa resistente al fuego. La introducción de esta habilidad es que es inmune a ataques elementales de fuego por debajo del nivel B y aumenta significativamente la resistencia física. La valoración del sistema es que es una habilidad de tanque muy útil. Mirando esto, el prota se preguntó que si acaso era como si la superficie de su cuerpo estuviese cubierta con un caparazón invisible. Decía que no importaba cuán poderosa sea la habilidad, habría una debilidad. Aquella frase, que circula ampliamente en el mundo de los poderes sobrenaturales, le parece errónea, o al menos no aplica para él. Cuando de pronto fue descubierto por la mariposa infernal, quien volaba buscando a esa persona que utilizó una habilidad. El prota claramente se percató de su presencia y pensó que aún no es momento que sepan de él. La mariposa infernal descendió preguntando que si había alguien allí. Esta decía que era bastante extraño, pues obviamente sintió que había un estallido de poder mental justamente allí, ahora, y también le pareció ver a alguien. Y otra persona que acechaba en la oscuridad en uno de los callejones preguntó que si acaso la mariposa infernal le estaba buscando. La mariposa infernal decía que si podía preguntar si fue él quien utilizó aquel poder mental un momento atrás. Esta persona comentó que así es, claramente fue él. La mariposa infernal le preguntó que si acaso él era un héroe, pues cree que no le ha visto antes. Pues sí, se trataba de nuestro prota, quien se había disfrazado, quien tomó también el cadáver de aquella bestia de un solo ojo y lo lanzó hacia la mariposa infernal diciendo que él no era un héroe, solamente era un transeúnte que ayudó a terminar con el monstruo. La mariposa infernal se sorprendió, pues aquel era un clon del monstruo de un solo ojo. Y mirando la situación, la mariposa infernal pensó que el protagonista debe tener fuerza, pues logró eliminar a aquella bestia tan complicada tan fácilmente con el poder mental. También pensó que él no es un héroe, por lo que no puede usar una habilidad sin permiso. El protagonista de inmediato le pidió disculpa, pero esta lo detuvo. Le gritó que él utilizó el poder ilegalmente, por lo que debe seguirle de regreso a la Asociación de Héroes para una investigación. El prota le preguntó que si acaso estaba bromeando o que si acaso ella cree que puede detenerle. De esa manera fue como la mariposa infernal preparó sus ataques diciendo que las acciones van en contra del código de habilidades y esta estaba legalmente autorizada a utilizar la fuerza en su contra. Y mirando esto, el prota preguntó que si acaso es así como los héroes tratan a la gente común. Tomando una de las mariposas de la mariposa infernal y destruyéndola con sus manos, claramente la dejó aterrada, preguntándole que si a continuación era el momento de atacarla. Claramente la mariposa infernal sabía que ese hombre misterioso tenía mucha más fuerza que ella, y pidiendo perdón se marchó volando, diciendo que se equivocó, pidiendo clemencia a nuestro prota para que no la elimine. Pero el prota simplemente pensaba en esa píldora azul que tomó Super Chili. Fue lo mismo que tomó aquel héroe de hielo el día que hirió gravemente y dejó en estado vegetal a su hermana. Quitándose la máscara comentaba que llegaría al fondo de todo eso. Y tiempo más tarde vemos que dan la bienvenida al metro de Lucan. El protagonista se encontraba en el metro pensando que por ahora se acabó el coleccionar nuevos poderes. Sabía que debía desarrollar la habilidad de supercerebro, pero también debía averiguar qué era aquella super pastilla azul cuando de pronto uno de los ciudadanos pidió disculpa. Esto con el son de llamar la atención para poder salir del metro, cuando de pronto el prota se percató de que su bolsa fue robada. Sabía que no era bueno, pues en aquella mochila estaba el traje, y fue ese tipo de la chaqueta de aviación un momento atrás. Preguntaba que por qué había desaparecido, pues el metro aún no había llegado a una parada. Aquel tipo no podía desaparecer así como así. Sabía que podría tratarse de alguien que tiene un poder de invisibilidad. Y con la habilidad de supercerebro, la mejora sensorial, pensó que el olor de la mochila
estaba en aquel chico. Un tipo al cual se veía muy diferente a quien lo robó. Y se preguntó que si acaso no era una habilidad de invisibilidad, sino algún tipo de disfraz instantáneo. Algo que claramente le gustó, pues sería una habilidad que se llevaría un poder muy útil para tener. El protagonista simplemente se hizo el loco, pero comenzó a seguir a lo lejos al tipo que lo robó y cambió de apariencia. Aquel tipo decía que fue un día muy productivo debido a que obtuvo grandes ganancias, pero comentaba que no sabe por qué se sentía un poco nervioso. Y tras voltear se percató de nuestro protagonista. Pensaba que desde cuándo le estaba siguiendo, pues él no se dio cuenta. Sin pensarlo dos veces comenzó a correr, pensando que al parecer metió la pata. Este tipo se escondió en un baño público. El prota no dudó en entrar, comentando que aquello le recuerda a esas películas de terror en donde el asesino entra a los baños para atrapar a su presa. Pero tras ver que en el baño de hombres no había nadie, entró al baño de mujeres, preguntando que cómo aquel tipo pudo tener tal osadía. Tras entrar en el baño de mujeres, el prota comentó al tipo que debía salir de allí, pues sabe que estaba allí. El tipo se hizo pasar por una mujer, claramente merecía un castigo. El protagonista se sorprendió, pues se percató de que ve que tiene una habilidad especial, incluso podía cambiar su voz. Aunque puede cambiar de apariencia, no puede cambiar su apariencia principal. El tipo comenzó a pedir disculpas diciendo que era su error, pues fue la primera vez que hacía algo así. El prota comentó que por desgracia aquella habilidad no cambia el cuerpo ni el aspecto, sino la vestimenta. El tipo comentó que al parecer tenía muy mala suerte y devolvió la bolsa a nuestro prota. El prota se alegró de que sus cosas siguiesen allí, pero le preguntó que si acaso vio lo que había adentro. El tipo, asustado, comenzó a jurar que no lo abrió. El prota comentó que era bueno, le ordenó encontrar un trabajo decente en el futuro y ser buena persona, cuya cosa el tipo aceptó diciendo que no volvería a robar nada. Agradeció a nuestro prota por dejarle ir en esa oportunidad. Pero el prota le preguntó que si acaso le dijo que lo dejaría escapar y de inmediato activó su habilidad. Con el desmontaje de energía, este le quitó su habilidad diciendo que acaba de decir que no tomaría más poderes Peslow. Bueno, pensó que le serviría bastante para huir de la ley. Aquella habilidad se llamaba compartimiento de vestuario, una habilidad de nivel F, y la descripción es que con solamente pensarlo puede cambiar de vestuario de manera rápida. También podía ser utilizada como un espacio de almacenamiento. Y sin titubear ni pensarlo dos veces, el protagonista se colocó un traje. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la primera parte de Puedo tener 999 habilidades. Si quieren ver la segunda parte, estaré colocando una meta de 500 likes. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.